Hola a todos, esto es Ucrania. Hoy las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado una contraofensiva en los puntos más calientes de la línea del frente. Drones ucranianos han atacado 2 refinerías de petróleo rusas al mismo tiempo. Recientemente, las fuerzas de defensa han destruido casi 1/5 parte de todas las instalaciones petroleras en el país ocupante. El Kremlin enviará varios miles de soldados más de la RPD para luchar en la guerra contra Ucrania. Putin está poniendo a prueba la unidad de la Alianza del Atlántico Norte. Estonia está invocando el artículo 5 de la OTAN en respuesta a nuevas provocaciones de Rusia. Mientras tanto, Polonia planea desplegar armas nucleares francesas en su territorio. Al mismo tiempo, los portavoces del Kremlin continúan amenazando a Europa y a la OTAN con sus Aurishniks y Poseidones. Hablaremos de todo esto en más detalle a continuación. Mi nombre es Fyodor Shirenko y comencemos. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal, además de apoyarnos con un comentario y contarnos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Es muy importante. Ucrania ha lanzado una contraofensiva en los puntos más difíciles de la línea del frente. Volodymyr Zelensky ha llegado a las líneas del frente, se reunirá con los héroes ucranianos cerca de Dobropilia y Pokrovsk. Tras la reunión con el personal y los comandantes, el presidente de Ucrania declaró que las Fuerzas Armadas de Ucrania están pasando a la contraofensiva. Esta semana estamos llevando a cabo una de nuestras operaciones de contraofensiva. Chicos, bien hecho. En la dirección de Donetsk, cerca de Pokrovsk y Dobropilia. Hay combates encarnizados, pero hemos logrado infligir pérdidas significativas a los rusos. De hecho, nuestras fuerzas están impidiendo que los ocupantes lancen una ofensiva a gran escala en esta dirección, la cual llevaban mucho tiempo preparando y en la que confiaban enormemente. Como parte de la operación en Dobropilia, el ejército ucraniano ha liberado 160 kilómetros cuadrados de 7 asentamientos. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Shirsuke, informó que cientos de rusos han sido hechos prisioneros cerca de Dobropilia y en la dirección de Pokrovsk. Las pérdidas rusas se han multiplicado varias veces en los últimos días. Más de 2.500 ocupantes han sido eliminados. De estos, más de 1.300 fueron abatidos. Más detalles sobre la situación en el frente en el informe. Ucrania está cambiando sus tácticas en el frente, lo que permite al ejército ucraniano pasar a la ofensiva. La Federación Rusa está ejecutando a sus propios soldados que se niegan a participar en las operaciones. El encuentro con el grupo de Pokrovsk les costó su liderazgo. Todo lo que sucedió hoy en el frente. Míralo ahora. Las Fuerzas Armadas ucranianas están cambiando sus tácticas. Esto ha sido señalado por muchos analistas militares, incluido el exoficial de inteligencia Mykola Malomouch. Según él, gracias a que nuestras Fuerzas Armadas resistieron debido a fuertes defensas, ahora han comenzado a utilizar maniobras de flanqueo. La mayoría de los asentamientos a lo largo de toda la línea del frente ya han sido liberados. Nosotros ahora estamos pasando a un modo de operaciones que nos permite rodear y romper fuertes defensas, así como tomar el control de asentamientos abandonados. Sí, las Fuerzas Armadas resisten en ciertos asentamientos, pero en solo una semana ya hemos liberado sistemáticamente varios asentamientos. Estamos despejando los asentamientos abandonados desde los flancos. Es muy importante que estas nuevas tácticas nos permitan actuar de manera impredecible para las Fuerzas Armadas. No pueden concentrar grupos de ataque ni construir una línea defensiva. No son capaces de utilizar todo esto de manera sistemática para la defensa. Por eso los nuevos elementos en nuestra operación ya nos están permitiendo lograr resultados tácticos sectoriales ahora y se están haciendo notar. Ante todo, es importante señalar todo esto en el contexto de las operaciones de las Fuerzas Armadas ucranianas en la región de Donetsk, que sigue siendo el principal foco para las Fuerzas Armadas rusas. A pesar de contar con más de 100.000 efectivos, las Fuerzas Armadas señalan que han despejado asentamientos y al mismo tiempo organizado 2 asentamientos para las Fuerzas Armadas. Ucrania. Las Fuerzas Armadas despejaron los asentamientos en la región de Donetsk y continúan manteniendo las áreas restantes cerca de Dobropilia y Silent en caso de nuevos avances.
las fuerzas rusas ya están presentes en los asentamientos. 2 asentamientos de las Fuerzas Armadas fueron rotados en los asentamientos mencionados anteriormente con suministros debido a la presencia de las Fuerzas Armadas. A pesar de sus asentamientos, las Fuerzas Armadas ucranianas también resistieron en asentamientos que han sobrevivido durante los últimos meses. Pokrovsk, después de todo, la Federación Rusa ahora se ve obligada a dispersar sus fuerzas y ha reducido significativamente la presión sobre las afueras norte de la ciudad. Pokrovsk hoy es claramente el objetivo número 1 para los rusos durante esta ofensiva. En consecuencia, hoy esto no se ha logrado, y en general probablemente deberíamos hablar de la aglomeración Pokrovsk-Kirovrad que ha ralentizado el avance. Permítanme recordarles que aquí está combatiendo principalmente el 51º Ejército Combinado de Armas de la Federación Rusa, reforzado por un gran número de unidades, incluidas aquellas que ya han llegado desde la región de Sumy. Luego fueron redistribuidos a Zaporilla, pero no permanecieron allí mucho tiempo porque era urgentemente necesario brindar apoyo. Y hoy están intentando hacer precisamente eso. Esas unidades que lograron, llevar a cabo este flash mob en Dobrapilia. Al mismo tiempo, otro apoyo para nuestros combatientes en Pokrovsk llegó el día anterior desde la Fuerza Aérea, que atacó con mucho éxito un puesto de mando en Donetsk. Las imágenes del ataque al cuartel general ruso ya se han difundido. Por todo internet. Mientras tanto, el mando ucraniano señala que el propio Kremlin podría cambiar pronto sus tácticas, especialmente en las batallas por Pokrovsk. Los pequeños grupos de asalto que intentaron durante todo el verano capturar este bastión no lograron el resultado deseado. Por lo tanto, Moscú podría abandonar sus ideas estratégicas en favor de intensificar los asaltos regulares de picadora de carne. al no haber logrado sus objetivos, es probable que hoy el enemigo intente, entre otras cosas, desplegar primero su componente mecanizado y, en consecuencia, incluso podría intentar un asalto frontal. Pero cada vez hay menos rusos dispuestos a atacar de frente. La Dirección Principal de Inteligencia informó que el número de desertores en las unidades ocupantes ha aumentado significativamente. Al mismo tiempo, el mando ruso ha decidido ejecutar o torturar a esos soldados. Pensé que no me atraparían pronto. Para ti, la valentía te va a joder. De verdad, vas a quedar tirado con los brazos y las piernas rotas, como carnada. Y eso es lo que les pasará a todos los que abandonen a sus compañeros en combate. Algún día todos saldremos de aquí. Los que sobrevivan, pero no habrá piedad. Los analistas también señalan un éxito significativo de las Fuerzas Armadas ucranianas en la región de Sumy, después de que los paracaidistas y marines rusos fueran retirados de allí para reforzar la retaguardia. Las fuerzas restantes simplemente no son capaces de soportar la presión de las fuerzas de defensa. Justo al este de Tequino, las fuerzas ucranianas están empujando gradualmente al enemigo de regreso a través de la frontera estatal, es decir, hacia el norte. Allí la frontera corre con Rusia al norte y Ucrania al sur. No hace mucho la aldea ucraniana de Kondratovka fue liberada en esta zona. Ahora es el turno de la aldea de Alexeseka. Los rusos admiten que, en general, probablemente perderán este asentamiento pronto, pero aún así se aferran a él. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas han rodeado esta aldea en un movimiento de pinza y están impidiendo que los rusos suministren a sus militantes. Al mismo tiempo, los expertos creen que operaciones similares podrían aumentar pronto, especialmente considerando información interna reciente de Estados Unidos. Por ejemplo, el Financial Times informa que Estados Unidos enviará 33,000 drones impulsados por inteligencia artificial a Ucrania antes de fin de año. Según las previsiones, estos UAV se utilizarán en los llamados enjambres y podrán coordinar de manera independiente ataques contra posiciones rusas. Incapaces de lograr éxito en las líneas del frente, los terroristas rusos están recurriendo a ataques contra civiles ucranianos.
Durante la noche, Rusia lanzó más de 600 drones de ataque, misiles de crucero y misiles balísticos contra objetivos civiles. Durante el día, un misil con una cabeza de guerra de racimo impactó en un edificio residencial de apartamentos. En total, 9 regiones de Ucrania fueron atacadas. En este momento se sabe que 3 personas han muerto y más de 30 han resultado heridas. Los héroes ucranianos de las Fuerzas de Defensa Aérea derribaron 583 de los 619 objetivos enemigos. Mientras Rusia ataca infraestructuras civiles y poblaciones pacíficas, las Fuerzas Armadas ucranianas están imponiendo sanciones a la industria petrolera rusa, que el Kremlin utiliza para financiar la guerra. Durante la noche, el paquete de sanciones con drones ucranianos alcanzó una refinería de petróleo en Saratov. Los drones también llegaron a la refinería de petróleo de Novokuybysevsk en la región de Samara. Está ubicada a miles de kilómetros del frente. Juntas, las refinerías de Saratov y de la región de Samara procesaban más de 15 millones de toneladas de petróleo al año. En total, los drones ucranianos han dejado fuera de servicio casi una quinta parte de toda la refinación de petróleo rusa. Por eso el país agresor se enfrenta a una crisis prolongada de combustible. Aquí están los detalles. Y todo es gracias a los drones de las Fuerzas Armadas ucranianas, que ya han dejado fuera de servicio una sexta parte de la refinación de petróleo en Rusia. Vaya, eso sí que fue un golpe certero. Así es como se ve. La fila en Menen está justo en la calle. Ni siquiera puedo salir por culpa de esta fila. Esto es una locura aquí. Es una locura de locuras. Es una locura al cuadrado. Camaradas, ¿qué está pasando? No hay conexión. Telegram no funciona. WhatsApp no funciona. Vine a la gasolinera para llenar el tanque, pero dijeron que ya no tienen gasolina. Solo la están dando con cupones. ¿Cómo que con cupones? ¿Qué está pasando? ¿Acaso hemos vuelto a la Unión Soviética? Ya hay escasez de gasolina en más de 20 regiones. Aquí. También hemos empezado a tener problemas de gasolina por el ataque en Kamenev-Akinsky. Ahora mismo, para arreglar tu coche aquí, tienes que, no sé, hacer fila de 1 kilómetro de largo. Esos son unos 60 o 70 coches en toda la gasolinera. Y cuando por fin llegas, ya no queda gasolina en nada. Un Donetsk ocupado. No hay gasolina de 95 octanos en la estación y los precios del combustible son mucho más altos que en Moscú. Ahora no hay agua en Donetsk. En muchos lugares no hay gasolineras en absoluto o solo hay disponible gasolina de 85 octanos. La gente se las arregla con lo que puede. Los residentes de las ciudades ocupadas de Ucrania enfrentan restricciones tanto en la longitud de la fila en la gasolinera como en la cantidad de combustible que pueden comprar de una vez usando tarjetas de racionamiento. En su mayoría, el combustible no está disponible en los asentamientos que fueron ocupados por Rusia ya en 2014. En la temporalmente ocupada Mariupol, también hay una crisis de gasolina. La escasez está creciendo rápidamente y hay largas filas en las gasolineras, a veces de 2 a 3 horas. En Severodonetsk, región de Lugansk, incluso en la gasolinera, solo hay disponibles 2 autobuses varias veces al día. Olga dice que en la gasolinera, tanto para gasolina como para diésel, la gente tiene que esperar en fila de 3 a 4 o incluso de 5 a 7 días para conseguir suministros.
En Rusia, siguen enfrentando crisis con la posibilidad de que los precios estacionales del combustible aumenten y la actividad turística disminuya. Pero como podemos ver, los drones ucranianos están demostrando ser más efectivos que cualquier plan del Ministerio de Economía. Otro objetivo fue alcanzado, la principal instalación en la región de Leningrado, Rusia. La refinería Kinenev está entre las 10 más importantes de Rusia y procesa 21 millones de toneladas de petróleo al año. Produce gasolina, diésel y combustible de aviación. Y aquí está la refinería de petróleo de Rayazán, que es de Roneft. La instalación estaba operando a buen ritmo. Procesa más de 13 millones de toneladas de petróleo al año. En agosto, 2 unidades allí ya habían sido completamente destruidas tras ataques previos y ahora toda la planta opera a la mitad de su capacidad. Los periodistas calcularon que en 2025 los drones atacaron refinerías de petróleo rusas 38 veces y 24 de estos ataques fueron exitosos. Las refinerías fueron cerradas para reparaciones, algunas unidades resultaron dañadas o incluso se detuvo toda la producción de combustible. 5 plantas ya han sido cerradas. Las instalaciones de Quibev, Novokibev y Sisran Rosneft también. Las más afectadas son la refinería Wardy Volgograd y la refinería Afipsky. Esto es fuego en terminales y depósitos del ejército ruso. La crisis del combustible también afectó al presupuesto ruso, ya que la venta de gasolina se volvió poco rentable para las empresas. Después de todo esto, incluso en las regiones remotas de Rusia donde los drones ucranianos no han llegado, también hay una crisis de combustible. Putin no comenta sobre la situación porque la está promoviendo. El Kremlin ya no puede proporcionar compensaciones del presupuesto estatal a las empresas. Este año Rusia tiene un déficit presupuestario y hasta hoy ya asciende a 5 billones de rublos. Gracias a Putin, quien inició la guerra. Donald Trump declaró que su administración está trabajando activamente para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania. El presidente de Estados Unidos está seguro de que su compromiso con el líder chino, Xi Jinping, ayudará a ejercer presión sobre Putin. Durante una conversación con periodistas en el despacho oval de la Casa Blanca, Trump señaló que después de su charla con Xi Jinping, China también se sumaría al proceso de solución pacífica. Putin está poniendo a prueba la unidad de la Alianza del Atlántico Norte. Estonia está invocando el artículo 4 de la OTAN en respuesta a nuevas provocaciones de Rusia. 3 cazas MiG-31 rusos, portadores de misiles Kinzhal, violaron el espacio aéreo estonio y permanecieron allí durante más de 12 minutos. En respuesta, la alianza desplegó varios cazas italianos F-35 con base en Estonia como parte de la operación Eastern Guardian. El ministro de Defensa de Lituania considera que estas medidas son insuficientes. Cita a Turquía como ejemplo, que en noviembre de 2015, sin dudarlo, derribó un avión ruso Su-24 que había violado la frontera turca cerca de Siria durante menos de un minuto. La frontera noreste de la OTAN está siendo puesta a prueba por una razón. Turquía dio el ejemplo hace 10 años. Para reflexionar. No hay suficientes sistemas de defensa antiaérea Patriot estadounidenses para todos. Estados Unidos está reduciendo la venta de sistemas de defensa antiaérea estadounidenses en el extranjero. Según Estonia, el Pentágono ya no está aceptando nuevos pedidos. Al otro lado del Atlántico, el recién creado Departamento de Guerra de EEUU ha reconocido una escasez de sistemas Patriot y ahora está rechazando solicitudes de compra. En particular, ahora está en duda un acuerdo multimillonario. Actualmente se está dando prioridad al suministro para el ejército estadounidense. Para Europa, esto es una señal alarmante. En medio de la guerra en Ucrania y las crecientes amenazas de Rusia, el continente podría quedarse sin un sistema clave de defensa antiaérea. La alternativa al paraguas de defensa antiaérea estadounidense son las armas nucleares europeas. Polonia espera albergar armas nucleares francesas en su territorio. Permítanme recordarles también que el miércoles el presidente Nawalny enfatizó que su país debería tener su propia capacidad nuclear, tanto civil como militar. Más detalles a continuación.
en Varsovia. Esto no es solo un análisis, sino también una disposición a adquirir armas militares que podrían cambiar las reglas del juego en Europa y enviar un mensaje tanto a Moscú como a Bruselas. Esta declaración, realizada por el presidente, se produjo poco después de un ataque sin precedentes de drones rusos contra Polonia. Y aunque esta vez decenas de drones eran de reconocimiento y no representaban una amenaza militar directa, muchos en Varsovia siguen temiendo que el ataque se repita y que la próxima vez sean drones de ataque. Para consolidar la cooperación nuclear, Polonia se está preparando para firmar el Tratado de Nancy, un documento destinado a profundizar la colaboración en los ámbitos de defensa y seguridad. Y aunque Naki admite que todavía es demasiado pronto para hablar de esto, su postura es clara. Polonia tiene la intención de participar en el reparto nuclear. El hecho innegable de que Polonia esté comenzando ahora a considerar seriamente su propia participación activa en la posible recepción de armas nucleares de sus principales aliados demuestra claramente el nivel significativo y creciente de profunda preocupación que existe actualmente en muchos países de Europa Central, principalmente debido a la profundamente inquietante y continua guerra entre Rusia y Ucrania, y también por la aparente falta de una comprensión integral por parte de los líderes occidentales sobre cómo pueden realmente detener de manera efectiva esta devastadora guerra en un futuro previsible y contrarrestar de forma contundente las ambiciones agresivas y expansionistas de Rusia, que de manera bastante alarmante son apoyadas activa y consistentemente por Pekín. Y existe una creciente y profunda conciencia de que, si la determinación inquebrantable de Putin de continuar la prolongada guerra contra Ucrania indefinidamente no es detenida de manera efectiva por esfuerzos concertados de Occidente y con muy poca esperanza realmente depositada en Donald Trump, entonces esta devastadora guerra inevitablemente seguirá adoptando nuevas y peligrosas formas y, eventualmente, sin duda, cruzará las fronteras soberanas de Ucrania. El viceprimer ministro y ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, llegó a Kiev junto con una delegación del Ministerio de Defensa y de las fuerzas del país. En la agenda figuraban nuestra cooperación técnico-militar, el apoyo adicional a la defensa de Ucrania y la situación general de seguridad en el contexto de la agresión rusa. Ahora vemos que de una forma u otra esto es una prueba directa no solo de que Ucrania necesita adoptar la experiencia militar occidental, sino más bien lo contrario, que los propios países de la OTAN deben adoptar una parte significativa de la experiencia de Ucrania en la conducción de la guerra, una guerra moderna, una guerra real, que ya no se ajusta completamente a los manuales que se enseñan en las mejores academias militares de la OTAN. Con todo el respeto a su experiencia, esto nos crea en realidad un indicador adicional de dependencia mutua. Varsovia y Kiev también han acordado cooperar en la lucha contra drones, compartir información sobre amenazas aéreas e implementar tecnologías para el despliegue rápido de drones de reconocimiento y ataque. Un posible análisis por parte de Rusia, una especie de reconocimiento para ver cómo actuaría Europa en caso de que estallara un conflicto armado. Así, por ejemplo, si Rusia violara seriamente el espacio aéreo, ¿qué fuerzas de respuesta de la OTAN podrían movilizarse? ¿Cómo serían? ¿Desde dónde y cuántos y qué tipo de aviones despegarían? Pero, en otras palabras, solo para entender el marco de la respuesta, si Rusia realmente está llevando a cabo un análisis de este tipo a un nivel serio, entonces, bueno, eso es una señal de que realmente necesitamos prepararnos para un enfrentamiento armado serio entre las Fuerzas Armadas Occidentales y las rusas. De todos modos, incluso independientemente de lo que ocurra con Ucrania, ya sea que la guerra en Ucrania termine o no. Al mismo tiempo, Polonia está lanzando un programa de rearme sin precedentes. Sus gastos son enormes, incluyendo aviones y helicópteros de combate, una amplia gama de vehículos blindados, sistemas de artillería de tubo y cohetes, sistemas modernos de defensa aérea y municiones. Al mismo tiempo, Varsovia está incrementando activamente su propia producción de armas. Además, el país ha planeado un presupuesto de defensa récord para el próximo año, 200.000 millones de zlotys, o alrededor de 55.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 4,8% del PIB. Asimismo, se están realizando esfuerzos para aumentar significativamente el tamaño de las Fuerzas Armadas de 200.000 a 500.000 de efectivos.
Las autoridades polacas enfatizan de manera constante que el país está utilizando todos los recursos disponibles para garantizar su propia seguridad. El Kremlin quiere llevar a otros 100.000 soldados norcoreanos a la guerra con Ucrania. El principal propagandista de Putin, Vladimir Solovyov, habló sobre los planes de Moscú para las tropas de Kim Jong-un. Él admite que los soldados rusos no pueden defender las fronteras y sugiere reemplazar a los rusos en las zonas fronterizas con norcoreanos. Y para las zonas tranquilas no inventes nada. Simplemente colócalos a lo largo de las fronteras de las regiones problemáticas y luego despliega nuestras unidades liberadas para abordar otras tareas. Luego Ucrania avanzará y la OTAN comenzará a planificar operaciones contra las Fuerzas Armadas de la República Popular Democrática de Corea, que, en plena conformidad con el tratado firmado entre nuestros países, está presente en el territorio de la Federación Rusa. Bien. Y ya que hemos tocado el tema de la propaganda rusa, les presento la principal basura de la televisión rusa. Una colección de tonterías que llegan a los ojos y oídos de los rusos comunes y corrientes en el contexto de su desesperanzada vida cotidiana. El concepto de democracia externa, particularmente en lo que respecta a la Gran Duma, representa un aspecto significativo de la gobernanza política. Esta Gran Duma, un órgano legislativo fundamental, desempeña un papel crucial en la conformación de políticas democráticas externas y en las relaciones internacionales. Sus funciones se extienden a deliberar y promulgar leyes que influyen en la participación del país con la comunidad global, encarnando los principios de la representación democrática externa. La mención repetida de la Duma enfatiza su importancia central y duradera en este marco político. El sonido rítmico y resonante de Duma, 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 Duma hace eco creando una experiencia auditiva cautivadora y continua. Esta vocalización repetitiva pero atractiva establece un ritmo fundamental, una presencia sonora persistente y convincente que llena el espacio con su cadencia única y memorable. Es una vocalización profunda e inquebrantable que resuena profundamente. Duma. Ahora a los niños en las escuelas se les dirá que su propio contacto será mejor, más brillante y se dedicará a los efectos especiales. Así que Hollywood se ríe nerviosamente de los aterrizajes. Nuestro contacto es muy abierto. Todos los países y países, tantos como sea posible. Este espectáculo fue uno de los más grandes del mundo, creado a partir de los últimos logros en la sociedad y la tecnología. Y no tengo miedo de decirlo, hay efectos especiales con los que incluso Hollywood solo puede soñar ahora. Y por supuesto creen en presentar el país al chamán. Bueno, ¿quién más podría ser? Algunas personas están esperando escuchar la canción Yo soy ruso una vez más. Nuestro país está representado por el cantante Shaman, también conocido como Yaroslav Dronov, quien también participó en el programa La Voz en el Canal 1. Nos complace que nuestro concursante haya actuado a gran nivel y que fuera elegido para representar a Rusia en esta primera competencia. Y por supuesto, en el escenario clásico, si algo explota en algún lugar, significa que Rusia está atacando de nuevo, incluso cuando drones rusos han aterrizado en el campo. Y parece que esto se atribuirá convenientemente a una acción planificada de Ucrania. Están atacando a Rusia debido a las acciones ucranianas en la zona de la operación militar especial. Se quedaron en un solo lugar y además sobrevivieron. Sobrevivieron en su propio país. A Zelensky no le gusta esto. Ellos inventan este tipo de eventos como lo que ocurrió en Bucha, por ejemplo. Luego cada vez es la misma historia. La realidad es lo que muestran en la televisión y aún así todo es falso. Permítanme ser muy claro, no hay lanzamientos de drones ocurriendo sobre territorio polaco. Y la razón de eso es porque simplemente no necesitamos hacerlo. Ahora bien, si la otra parte siente que lo necesita, bueno, entonces por supuesto pueden hacerlo. Son perfectamente libres de fantasear todo lo que quieran con esas cosas. Es solo fantasía. Perdió su brazo en el frente y en casa está perdiendo todo lo demás. La compensación por lesiones, que está garantizada por la ley, está siendo recortada por el juez, la policía, el mismo sistema que se supone debe proteger a los funcionarios. Por favor, investigue este asunto. En Ossurisk, en la ciudad de Ossurisk, en el krai de Primorsky, tuve que pagar unos 250,000 debido a la connivencia del juez con elementos criminales. Me quedaban 150.
Ruf Kubalev me estaba ayudando a tratar con ellos en ese momento. Intentamos recuperar el dinero, la pulsera y demás, los objetos de oro. Pero no ayudó, y aún así se llevó 150,000 por ello. Yo pagué. En los desfiles gritan sobre honor y respeto. En la televisión muestran héroes, pero en la vida real te rematan en casa con papeleo, extorsión y cinismo. Militares regresando de allá. Regresamos, maldita sea. Y aquí nos reciben matones en Osursk, en Vladivostok y así sucesivamente. Y aquí estoy yo, maldita sea. Perdí mis manos, joder. Regresé y me están extorsionando por dinero, maldita sea. Y siempre ha sido así aquí en el lejano oriente. Y Margarita Simonian volvió a sorprender a todos. Ella comparó las represiones actuales con la historia del siglo XX. Bajo Stalin la gente era encarcelada en masa. Bajo Khrushchev fueron liberados. Y ahora los sobrevivientes que tuvieron hijos y nietos y atención, el acorde final esta vez tendrá que terminar el trabajo. ¿Sabes? Recuerdo que mi mamá me contó cuando yo era pequeño, eran principios de los años 90, y ella decía en ese entonces que en Polonia daba miedo hablar ruso, pero era aún más aterrador en el oeste de Ucrania. Bajo Stalin, los encarcelaban por miles, en masa. Bajo Khrushchev, esos mismos miles, esas mismas multitudes fueron liberados de nuevo. ¿Es correcto? Y en ese entonces simplemente quedaron sin terminar, no se resolvió completamente. Así que esta vez tendremos que terminar el trabajo. Eso es todo por hoy. Gracias por vernos hasta el final. Suscríbete a nuestro canal, deja un like y también apóyanos con un comentario y cuéntanos desde qué ciudad o país nos ves. Esto es muy importante para nosotros. Nos vemos pronto. Gloria a Ucrania. Únete a nuestra vibrante comunidad. Hazte miembro hoy mismo y forma parte de algo especial.